Ahora continúo. Bueno, me interesa que pensemos las manifestaciones materiales como relatos sociales y culturales, dignos de ser narrados, susceptibles de ser descifrados, leídos, interpretados, analizados, y que también se expresan a través de un contenido estético. Pensar las materialidades como articuladoras de discursos respecto a la filosofía, la cultura, el arte, la sociedad, la economía, el género, e interlocutoras de la percepción, alimentando espacios de los afectos, de lo simbólico, de lo funcional. Pensarlas en torno al binomio sujeto-objeto, relación dialéctica que las hace testimonios de lo real y de lo tangible. Quisiera que tuviéramos en cuenta, al hablar de un paradigma tecnológico, que también hablamos de la construcción de sujetos, del diseñador que proyecta, del obrero o maker que fabrica, del usuario que consume, de formas de vida de cada uno de ellos, por lo que debemos preguntarnos, ¿qué dicen de nosotros y nosotras, de nuestra relación con la sociedad, la economía, el medio ambiente, las manifestaciones materiales que diseñamos, que fabricamos o que consumimos? Lo que me parece importante al hablar de la transformación de la materia es que lo que llamamos transformación a su vez se va transformando, que como significante va variando su significado en el tiempo. Es por esto que dentro de los muchos modos en que podemos transformar la materia, señalaré 3 formas que me parecen que dan cuenta de cómo pensamos los procesos hoy, que son colectivizar la transformación, observar la transformación y programar la transformación. Italo Calvino dice que ya la segunda revolución industrial no se presenta como la primera, con imágenes aplastantes como laminadoras o coladas de acero, sino como los bits de flujo de información que corren por circuitos en forma de impulsos electrónicos. Las máquinas de hierro siguen existiendo, pero obedecen a bits sin peso. Esto nos dice que ya desde hace un tiempo, bastante tiempo, los procesos de diseño de fabricación tienden a desmaterializarse mediante avanzar las tecnologías. Ya asistimos a la llamada cuarta revolución industrial de la digitalización, del Internet de las cosas, de la nube, la robótica. Entonces, ¿qué significa hoy transformar la materia? O mejor dicho, ¿dónde o cuál es el espacio en que ocurre esa transformación? ¿O cuándo, en qué parte del proceso se transforma la materia? Si bien, como dice el diseñador Milton Glaser, el diseño no tiene por qué tener un componente visual, y en última instancia cualquier acto intencional puede considerarse un acto de diseño. Nos referimos a la desmaterialización que ocurre en la digitalización como una forma de transformar la materia cuando aún no tenemos acceso a la materialidad misma. Y el ejemplo paradigmático de la fabricación digital es la impresión 3D, perdón. Es decir, convertir datos en objetos. Probablemente la mayoría de ustedes ya les es familiar esta tecnología, pero no está de más decir que la impresión 3D es un proceso de fabricación aditiva, es decir, que fabrica los objetos tridimensionales mediante la aportación de material. Haré un breve resumen de la transformación en este espacio. Para la impresión 3D es necesario tener un archivo digital del modelo 3D, el cual es el portador de la forma. Luego, a través de otro software, se definen los parámetros de impresión. La primera transformación de la materia, mejor dicho, la formación de la materia, ocurrirá en el espacio virtual del programa 3D, donde además muchos software nos permitan simular las propiedades de los materiales y con esto la resistencia que estos pueden tener a esfuerzos, por ejemplo. También un diseño paramétrico permite que al modificar una de sus partes, vamos a decir el largo, esto modifique la proporción de alguna de las dimensiones que ya hemos programado para estar en relación estelar. El software de impresión nos proporcionará 2 instancias nuevas de transformación. La primera, con operaciones básicas que posicionan al modelo dentro del espacio de impresión, pero que permiten modificar la escala e incluso cortar el modelo. La segunda, y quizá más importante, es la que determina los parámetros de impresión, es decir, la configuración tanto del material como del modelo mismo. Del material que se encuentra en formato filamento podemos configurar la velocidad y la temperatura de extrusión, y del modelo el número de capas con la que será impreso, la densidad del relleno, además de soportes que dan apoyo a las formas que se encuentran apartadas de la superficie, entre otras configuraciones. Estas instancias de transformación digital
son determinantes al momento de la fabricación. Un modelo puede ser impreso repetidas veces con diversos parámetros y asimismo obtener diversos resultados. Sin embargo, la transformación de la materia en cuanto a la fabricación digital no se limita al modelamiento de la forma o a su configuración para la producción. Un ejemplo muy sencillo fue lo que ocurrió recientemente frente a la necesidad de crear dispositivos para protección del coronavirus. Bajo el nombre de Corona Makers, diferentes personas que disponían de una impresora 3D se unieron para fabricar los primeros diseños que comenzaron a circular de protectores faciales o cintillos, hechos por una marca de impresoras 3D que fue Prusa. La digitalización e Internet permitió que rápidamente se estuviera fabricando en diferentes partes del mundo y asimismo que se iterara sobre el mismo modelo, modificándolo, mejorándolo y adaptándolo. Esto nos mostró que era posible hacer accesibles los medios de producción, democratizarlos, subvirtiendo las lógicas de creación cerradas, centradas en patentes, por ejemplo, y reorientarlas a la colectivización, a la circulación cooperativa, como es el espíritu del código abierto. Menciono como primer modo de transformación la colectivización de esta, haciendo posible, a través de la digitalización e Internet, la convergencia de sujetos, relaciones entre seres humanos, generando nuevos procesos de interacción y creación, además de la modificación de la materia misma. También para transformar la materia hay que observar la transformación. Otro modo con el que se ha desarrollado tecnología para la transformación de la materia es a través de la observación de este comportamiento en la naturaleza. Un proyecto que considero ejemplar es Oribit, que se basa en la observación de los pliegues naturales como cadenas de proteínas de ADN, los patrones de despliegue de hojas, las alas de los insectos, incluso las placas de la corteza terrestre. Esta imagen, que saqué del artículo de los investigadores que aparecen acá, muestra la relación geométrica entre las fuerzas y los patrones de pliegue de las figuras. Bueno, aquí tenemos las distintas figuras y las distintas formas de compresión que estas permiten, como la compresión cilíndrica, plana transversal, cónica como bomba de agua, rotación del cilindro y torsional del plano. Estas formas de plegado inspiradas en la naturaleza transforman un plano, la bidimensión de los objetos, en tridimensionales. Y no solo tridimensionales, sino que también permite el movimiento. Al igual que, por ejemplo, las grullas clásicas del origami, en donde puedes tirar la cola para que muevan las alas, buscan que estas figuras generen estructuras y tensiones que permitan la movilidad a través de los pliegues. Estos teselados periódicos, que corresponden a patrones de figuras regulares que se desarrollan en un plano, que no dejan espacio y que no se superponen las figuras, son diseñadas para la fabricación digital por un método llamado foil printing, que utiliza la impresión 3D prensado por calor y elastómeros para controlar la memoria del plegado, combinándolo con textiles. Este es el resultado de estructuras impresas en 3D que permiten la adición de otros materiales y que permiten la transformación de la mecánica de la materia. Podemos ver cómo se genera una estructura flexible que se deforma según el diseño de sus pliegues. Estos ejercicios buscan transformar los Oribits que acabamos de ver en Oribots, es decir, incorporar la robótica a estas estructuras con inspiración biomecánica, sustentándose en la conexión que permite el movimiento mediante la tensión de la estructura generada por los pliegues y es estimulada mediante sensores de proximidad que son los que generan la apertura y cierran el diseño, como se ve acá. Esto nos recuerda que el diseño debe mirar la naturaleza como un referente, y no solo de forma, sino también de economía energética, optimización cinética, y no como una fuente inagotable de recursos. Pero la impresión 3D aún presenta desventajas al fabricar figuras principalmente estáticas, salvo excepciones como la que acabamos de ver, o de piezas móviles como bisagras o rótulas. El último modo de transformación de materia que revisaremos es la programación de la transformación.
La programación de la transformación es posible mediante la impresión 4D. Esto significa incorporar la cuarta dimensión a la fabricación digital, es decir, el factor tiempo. ¿En qué consiste esta tecnología? En que la transformación de los objetos ocurre después de ser impresos, es decir, en su postproducción, basándose en la memoria e inteligencia de los materiales que cambian, por ejemplo, con la temperatura. Esta forma de pensar la materia pretende apuntar a la autoconstrucción, a la autorreparación de los materiales mediante la programación, para que no exista intervención humana posterior. Es decir, que los materiales por sí mismos puedan tomar esta forma. Para uno de los principales investigadores de esta materia, Skylar Tibbit, las claves de esta autoconstrucción están en decodificar las secuencias de ensamble, es decir, muy similar a lo que vimos con Oribit, con el ejemplo anterior, que es definir los patrones que generan estos pliegues, por ejemplo, y que estas secuencias sean sencillas. Luego, que las partes sean programables, es decir, que se puedan tomar e interactuar con las secuencias que se han definido. También es necesaria la energía para activar el proceso. Como hemos visto, muchas se activan mediante temperatura y también hay materiales que se modifican con la luz, la humedad o incluso con fuerzas externas como un golpe. Y por último, aplicar correctores de errores. Este modelo que pongo como ejemplo, hecho en Georgia Tech, que se inspiró en estructuras naturales como la apertura de las flores, se basó en el principio de tenseridad. Probablemente si hay acá algún arquitecto ya ha hecho estos ejercicios. Es un principio estructural basado en piezas comprimidas como barras que no se tocan y se tensan mediante componentes traccionados como cables. Estos modelos son activados por calor. La posibilidad de programar los materiales, como hemos dicho, pretende la autonomía de la transformación de la materia, la replicación y la reparación de esta. Podemos pensar, por ejemplo, en una cañería que se rompe y se puede autorreparar sin necesidad de acceder a ella, o pensar en los terremotos y diseñar estructuras que se autoensamblen o se vuelvan a reconstruir. Tibbit dice que es como la robótica, pero sin cables y sin motores. Esto también nos hace pensar en modelos más económicos, menos costosos de tecnología o de productos menos complejos. Bueno, a modo de recapitulación, y hoy que es el día además del diseñador, como señaló Ricardo, quisiera plantear algunas preguntas en torno a lo que significa proyectar. En cuanto a colectivizar, ¿cómo entendemos el transformar al pasar de ser consumidores a prosumidores? ¿O cuál es nuestro rol en la democratización del diseño? ¿Cómo repensamos las autorías y patentes? Al observar en cómo descolonizamos el diseño. En un mundo lleno de objetos, podemos plantearnos desobjetivar. ¿Cómo incorporamos conceptos para la reparación, el concepto como reparar en el proceso de diseño? ¿Existen nuevas dimensiones que se puedan incorporar a la transformación de los materiales? La programación de materiales es una forma nueva de robótica y los diseñadores debemos aprender a programar. Les dejo por último esta frase también para que reflexionemos, de Arthur Clarke. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es distinguible de la magia. Y dejarles una última pregunta, que de qué lado quieren estar, si ser el que sorprende, o se sorprende, perdón, o ser el mago. Eso, muchas gracias.